Una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva debe sentar sus bases en la educación permanente. Educación que promueva valores, educación sin barreras, educación que integre, educación que se inspire en las riquezas de cada ecosistema local, en sus potenciales, en sus economías. Educación que acompañe el desarrollo de cada competencia para el crecimiento de las organizaciones, ciudades, regiones y países. Creemos en la formación y capacitación para la vida, en desarrollar habilidades, capacidades y espacios constructivos de aprendizaje. Creemos en los sueños, en los logros individuales y colectivos, en el aprender con el otro y junto al otro, en el sinfín de oportunidades de especialización, profesionalización y trabajo. Creemos en la unión, la sinergia y el trabajo colaborativo federal para el desafío de ser co-creadores y actores comprometidos con el futuro y los procesos de transformación. Creemos en la educación no formal para contribuir, fortalecer y promover el desarrollo integral y sustentable en cada rincón de Argentina. Lo soñamos y hoy, más que nunca, necesitamos hacerlo juntos. Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, qué bueno. Gracias por sumarse en este jueves, en este horario, en semana corta, así que me imagino que cada uno posiblemente tratando de optimizar todos los tiempos, ¿sí? Pero bueno, gracias a cada uno por sumarse. Les cuento que estamos dentro de un programa muy interesante promovido y gestionado por el municipio de Malvinas Argentinas, que se llama Malvinas Tech. Esto es un diseño que comenzamos a fines del año 2025, junto a la Cámara Argentina, junto a OIEP, junto a Universidad Siglo XXI, pensando en compartir con los jóvenes malvinenses y de la zona, de la región, habilidades y competencias que le permitieran potenciar en su desarrollo laboral, en su desarrollo emprendedor o en su inserción laboral y su inserción educativa. ¿Sí? Entendemos que nos encontramos en un contexto de aceleración en muchos sentidos y en ese contexto, la formación en habilidades y competencias 2030 que le denominamos, creemos que es indispensable. Entonces, hemos venido trabajando en distintas habilidades. Tuvimos una jornada anterior, meses atrás, vinculada a la inteligencia artificial y hoy, de la mano de una experta, de una persona con una vocación inmensa por la educación, queremos arribar hacia lo que es la preparación hacia los estudios técnicos y superiores. Algunos de ustedes, como los leíamos, están por allí ya dentro de una formación educativa, otros están por iniciar, pero también es proponerles esta preparación, pero también para mirar a la educación como una alternativa permanente de formación y como un aspiracional concreto de desarrollo, ¿sí? Sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos. Por eso, bueno, agradecerle allí que está presente a Walter Souto, director, funcionario del municipio de Malvinas Argentinas, quien, bueno, promueve y lidera desde el municipio a lo que es este programa y a lo que es Malvinas Tech. Y en nombre de Walter, agradecerle a las autoridades del municipio, agradecerle a las autoridades de la Cámara Argentina, de OIEP y de la Universidad Siglo XXI, que nos da la posibilidad, el privilegio de que hoy tengamos en esta ronda, en este café virtual, a Débora Broca. Tengo la suerte de conocerla personalmente a Débora, de haber intercambiado en algunas aulas, de ser una persona ella magnífica en lo humano
y bueno, y ya la van ustedes a descubrir en lo profesional, pero es alguien muy querido, muy respetado en el mundo educativo en Argentina. Débora, a nivel de formación, ella es magíster en procesos educativos mediados por la tecnología, es decir, todo aquello que está en el desarrollo online. Es licenciada y profesora en ciencias de la educación, directora de las carreras de educación de grado y maestría en innovación educativa en la Universidad Siglo XXI, experta en tecnología educativa y cultura de innovación, además de ser docente, de ser investigadoras en áreas vinculadas a la pedagogía, a la didáctica, a la tecnología educativa y a la educación a distancia. ¿Sí? Y además, bueno, su vocación por la educación ahora lo van a tangibilizar, pero es inmenso, es contagioso, por lo cual, Débora, gracias realmente inmensas por tu generosidad, por compartir este espacio y por ayudarnos a todos, a quienes estamos buscando desde este lugar, poder, bueno, insertarnos cada vez más en el mundo de la educación, porque si bien siempre decíamos que la educación era una herramienta importante, hoy entendemos que es crítico el trayecto educativo, formativo, para todos aquellos que estamos en la vida profesional, laboral o emprendedora. Así que Débora, bienvenida y muchas gracias. Gracias, Guillermo, gracias, Walter, gracias a la Cámara, gracias al municipio por esta oportunidad. Cuando me convocaron dije de una que sí, no tenía mucho contexto, digo, bueno, sí, cuenten conmigo. Y después pensaba cuando armaba la presentación hoy, eh, ¿qué, ¿qué podría decir de entrada porque alguien debería estudiar? Y claramente, como buena pedagoga, lo que voy a decir es porque es hermoso estudiar, pero claramente no todo el mundo quiere estudiar o no tiene, o no le ve el apasionamiento que genera aprender algo, ¿no? Y entonces la idea hoy es buscar esa vueltita de rosca, darnos también nosotros como hoy se aprende diferente, repensarnos, así, pero igual la presentación parece media larga, eso da cuenta que estoy como vieja, ¿viste? Cuando ya tarda mucho en presentarse es porque uno se pasó muchos años. Yo, si me permiten, voy a compartir pantalla, eh, y bueno, cualquier cosa, no somos muchos, no sé cómo es la dinámica, cómo la vienen trayendo la dinámica, pero eh, como no somos tanto, yo prefiero, y a ver si puedo, acá está. Bueno, no me dejan, ahí está. Prefiero que, como no lo estoy viendo, ¿sí? Pues no sé qué le tiene mi compu que me abre el Zoom por la web. Si quieren eh, participar, si quieren aportar, si esto es más bien una charla, entonces pueden abrir el micrófono, si no los pueden escribir y Guille, cualquier cosa, vos me vas leyendo eh, Perfecto. lo que van planteando. Así que bueno, la idea es un poco eso, ¿no? De ir avanzando. Me encantó el nombre del programa, por supuesto que la idea hoy, bueno, es esto, ¿no? Preparación para estudios técnicos y superiores, que es desafío, que por supuesto no es como antaño. Entonces, la pregunta primera que se me ocurriera pensar cuando a uno le hablan de estudiar, ¿en qué palabra aparece primero? ¿Sí? Si quieren ir dejando en el chat o si quieren abrir el micrófono y contarme, bueno, yo cuando me hablan de estudiar pienso en tal cosa. Eh, que puede ser en esfuerzo, puede ser en tiempo, puede ser lo que sea. En aburrimiento, no a todo el mundo le tiene por qué parecer divertido estudiar, ¿sí? Ignacio dice leer, Andrea dice avanzar, Avanzar, Carolina dice proceso, qué buenísimo. Rocío dice conocimiento. Qué lindas palabras, me encantaron, perfecto. Sí, es todo eso y más. Pero en realidad, cuando hablamos de estudiar, y eso es interesante, tenemos que empezar a ponerlo a nivel personal, ¿sí? Estudio yo, Débora Broca, estudio porque a mí me genera tal cosa, o porque yo necesito, y ahí está
como quien dice, el kit de la cuestión, como decimos los argentinos, cuando hablamos de estudiar, ¿no? Porque socialmente nosotros estamos en un país donde estudiar está bien visto, ¿sí? Tenemos un ideal de progreso cuando se habla de cuando alguien estudia, y más si se estudia y trabaja, es como hace un montón de cosas, que está bien, pero nos olvidamos de la planificación personal. Y un poco hoy la idea es que podamos ir a eso, ¿no? Nos veamos a nosotros mismos, a nosotros como personas, qué nos pasa, ¿no? Entonces, nada, cuando hablamos de educación superior o educación luego de la secundaria o del nivel medio, empiezan a aparecer algunas ideas puntuales, ¿no? Uno necesita, los que ya están estudiando, estábamos viendo, yo estaba leyendo en el chat, como algunos ya están estudiando, algunos ya están por terminar, de hecho, algunos están por querer comenzar, algunos están arrancando, otros están como en la mitad de la carrera, pero lo cierto es que para los que ya están en el training de estudio sabemos que implica más autonomía de la que nos llevaba por ahí el secundario, ¿no? Y más organización personal, sobre todo si la modalidad de estudio es semipresencial o a distancia o híbrido, combinada, depende cómo la llame la institución, implica mayor organización de tiempo, ¿no? Además, nosotros empezamos a transitar la vida adulta con todo lo que implica la vida adulta, y entonces, nada, tenemos que empezar a decir, bueno, estudio esta hora, estudio esta hora, estudio. Yo cuando, esto hace 1000 años, ¿no? Hace 200 millones de años cuando yo estaba en la universidad, Mirta Legrand tenía 30, me acuerdo que yo decía, no quiero estudiar más los fines de semana, me quiero recibir para no tener que estudiar más los fines de semana, no quiero estudiar a la madrugada, porque bueno, los últimos años yo trabajaba y estudiaba. Y hoy sigo estudiando, y hoy me siento a leer hasta la madrugada, o sea, me quedó el hábito, ¿sí? Los textos suelen ser más extensos, las clases suelen ser más extensas, ¿sí? Implica mayor concentración de nuestra parte, implica que hay cosas que no logramos entender del todo, y no siempre quienes, y esto es una realidad, no siempre quienes enseñan tienen formación didáctica como para poder enseñar de una manera más adecuada, entonces van como a un ritmo más homogéneo y todo, y cada uno de nosotros, ya vamos viendo un poquito más, aprendemos de diferentes formas, ¿sí? Empiezan a haber exámenes ya relacionados donde nos piden relación y reflexión, ya no tanto la respuesta correcta, es esta, aquello. Últimamente la secundaria ha empezado en los últimos años a avanzar sobre este sentido, pero en nuestro país en general, ¿no? Puede ser que haya excepcionalidades, pero lo cierto es que hay siempre un salto entre cuando venimos terminando el nivel medio o el secundario y pasamos a una carrera terciaria superior. Y mayor necesidad de pedir ayuda, ¿sí? Mayor necesidad, no porque uno no pueda hacerlo, sino porque está bueno entender que uno va a necesitar ayuda, ¿sí? Yo rendía, estudiaba pedagogía, me acuerdo, y le dije a mi mamá que no estaba hecha para esto. Yo no iba a ser nunca licenciada en educación porque no me daba la cabeza. No sé si me dio la cabeza o no, pero de eso vivo hoy y la verdad que lo disfruto un montón. Pero bueno, es esto, ¿no? Hay que empezar a derribar barreras que a veces uno tiene, ¿no? Entonces, y estudiar no se trata solo de estudiar más, porque todo esto estábamos hablando para decir, bueno, entonces más, es más. Sí implica un mayor desafío para cada uno, pero implica empezar a tener ciertas herramientas que nos permitan estudiar mejor, ser mucho más operativo. Y si creían que iba a haber una receta mágica, yo ya les digo que no, pero vamos a ir tratando de elaborar una, aunque sea algunos ingredientes no vamos a llevar hoy, ¿no? Me cansé de escribir y entonces agarré, dije a la IA, hablando de la IA, necesito imágenes porque las imágenes son mucho más lindas en este tipo de presentaciones, y a mí personalmente lo visual y lo audiovisual me genera mucho más placer para hablar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta comparativa, que un poco la venía haciendo entre un nivel secundario y un nivel terciario, uno ve de esto, ¿no? Por ahí en el secundario hay como más acompañamiento, en algunos casos
dentro de lo que el nivel secundario o medio permite, ¿no? Con todas las vicisitudes que tiene el nivel medio, ¿no? Pero sí hay como una mayor presencia del adulto, que acompaña, y de repente pasamos de ser chico de secundaria a, bueno, usted es un adulto joven que se tiene que hacer cargo de su propio proyecto de vida. Y eso pasa en meses, ni siquiera, no sé, un año, en meses pasan, ¿no? Entonces hay mayor decisión propia, mayor autonomía, uno va, se inscribe, decide cuándo estudiar, decide si va a presentarse el parcial o no, decide si va a presentarse el final o no, con todas las consecuencias que eso puede tener. Decide presentarse aún sabiendo que a lo mejor no está del todo preparado, pero necesita saber bien cómo viene la mano, y entonces son decisiones, ¿no? Unas decisiones que en el nivel por ahí secundario no había. O sea, venís, tenés que rendir, listo, no hay mucho poder de gestión autónoma. Implica más lectura, mayor planificación y mayor responsabilidad, pero la responsabilidad, y vuelvo a reiterarlo, es sobre uno, ¿sí? Sobre su propio proyecto de vida. Uno normalmente en nivel superior estudia por decisión propia. Entonces es para con uno ese deber, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que a la única persona que le estamos rindiendo, si se quiere, algún tipo de definición de nuestra vida es a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el estudiar es para uno, lo importante es, el primer paso en la receta sería autoconocernos, ¿sí? Y esto es, yo aprendo mejor cuando, y para saber cuándo aprendo mejor, voy probando. Cuando escribo, cuando hago resúmenes, cuando lo escucho, cuando se lo explico a alguien, ¿no? Pongo el perro, el gato ahí y le voy explicando. Cuando garabateo y lo dibujo, cuando estoy sentado en la compu y lo tipeo, cuando me equivoco, cuando estoy jugando, ¿sí? Sobre todo en las carreras más técnicas, recién leí a alguien que estaba haciendo programación o animación digital, son carreras que hemos notado, en siglos sobre todo, que los estudiantes tienen ciertas características de tener una mayor predisposición a aprender cuando sienten esta interacción con la tecnología, que casi se vuelve un juego, ¿no? Estoy probando, haciendo, una cosa como más propia, y ahí uno va como afianzando saberes. Cuando lo escucho, sí, hoy tienen muchas, seguramente en la charla sobre inteligencia artificial, bueno, y ustedes tenemos un montón de herramientas hoy que existen que nos pueden ayudar a pasar un material escrito a un audio, ¿sí? Como Notebook LM, que son inteligencia artificial que permiten hacer tipo podcast. Bueno, yo personalmente, a mí algunas cuestiones más teóricas me gusta más escucharlas y después leerlas, sí, eso me ayuda mucho cuando tengo un acercamiento a la práctica, voy probando, ¿sí? Hacer esquema, conversarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es el primer paso. Y esto no es menor porque define nuestra forma de aprender. De alguna manera nos va mostrando cuál es la mejor forma de aprender. Entonces, si yo sé que garabateando voy a aprender mejor, entonces me voy a buscar mi espacio de estudio, va a implicar tener hojas, lápices y garabatear. Y entender que ese proceso no es una pérdida de tiempo, es una forma de afianzar lo que estoy aprendiendo. Y ahí hago más eficiente el tiempo, ¿sí? Entonces, porque hay una necesidad innata en mi cerebro de tener que hacer esto, y de paso voy afianzando aquellos saberes que estoy aprendiendo. Entonces, y puede ser que una de muchas asignaturas las aprenda de diferentes maneras, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo, hay que saberlo. A esta prefiero estudiarla así, a esta me queda más asá, a esta me gusta juntarme con un compañero para explicárselo porque me gusta, y de esa manera siento que yo puedo ser mucho más eficiente. Entonces, primer
ingrediente de la receta, conocerse. Tómense en el tiempo de conocer. Y alguna forma de saber cómo conocer es qué disfrutan más. ¿Sí? ¿Disfrutan ir al cine a ver una película? Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿O disfrutan más una serie? Hay una diferencia muy grande, ¿no? Ver una película implica una atención sostenida durante una cantidad de tiempo, y ver una serie, aun cuando veamos los 32 capítulos en un fin de semana, pero el concepto de la serie es mucho más corto, mucho más conciso, con un guión menos complejo, digo, hay una presentación más encapsulada de información. Sí, es muy ñoño lo que estoy diciendo, no entiendo, ¿no? Acabo de hacer ñoño una etapa feliz de nuestra vida. Pero eso nos va mostrando cómo aprendemos, cómo nuestro cerebro procesa mejor la información, ¿sí? Entonces, mi primera recomendación, conózcanse y desen el tiempo para conocer. Y luego, muchas de estas formas en que uno aprende es lo que los autores llaman tipos de inteligencia, ser mucho más inteligente para brindarnos pistas para estudiar mucho mejor, ¿no? Y acá me gusta, traje esta idea central. La inteligencia no es una etiqueta fija, sino que son pistas de estrategia. Nadie es inteligente. No es que una persona sea más inteligente que otra. Una persona tiene a lo mejor mayor capacidad porque le gusta, porque le atrae, porque de comprender determinados procesos en menor tiempo, si se quiere, que otra persona, pero quizás esta persona sea menos reflexiva que la otra persona. ¿Y es más o menos inteligente? No, simplemente son diferentes. Y las carreras implican, ¿sí? Distintos tipos de inteligencias. Algunas implican mayor reflexión, otras mayor practicidad, ¿sí? Yo vengo del área de la tecnología educativa y una cosa muy interesante, a mí lo tecnológico me gusta como usuario, ¿sí? De hecho, me acuerdo que terminé de estudiar, después me fui a estudiar 2 años de programación a la Facultad de Matemática y me di cuenta que programar no me gusta para mí, y además me es un suplicio, casi como aprender inglés. ¿Sí? Pero bueno, no es esa proyección de vida que yo quería, ¿no? Y yo veo los programadores que, nada, hablan como cuando yo hablo de pedagogía, de una manera tan fascinante que hasta me da ganas de estudiar, pero después me acuerdo que no me gusta. No es que no me gusta, en realidad me resulta muy complejo poder aprender programación. Pero eso tiene que ver con el desarrollo, pero eso hace que yo sea menos inteligente, espero que no, ¿sí? Simplemente nos gustan, nuestro cerebro y nuestras proyecciones de vida son diferentes y nos gustan cosas diferentes y aprendemos de diferentes maneras, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay inteligencias que las imágenes son mejor, las explicaciones. Hay un concepto bastante interesante que es el Ikigai, que es encontrarle sentido a lo que uno hace, ¿sí? Y el Ikigai es un concepto japonés en cuanto al sentido de la vida, un concepto un poco más filosófico, si se quiere. Seguramente lo han sentido nombrar, un concepto muy filosófico, ¿sí? De una filosofía oriental, no tan occidental como la nuestra, donde el sentido de la existencia es muy importante, ¿no? Entonces, en este sentido de quién soy, por qué existo, qué estoy haciendo en el mundo, que parece tan abstracto, nos ayuda a tener herramientas para estudiar, ¿no? Entonces decimos, hay 4 preguntas fundamentales, en realidad es mucho más complejo, yo un poco lo hice más simple en esta infografía, donde decimos, bueno, la primera pregunta es ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer diariamente? ¿Qué cosas no me gusta hacer? ¿Qué cosas disfruto más? ¿Qué cosas me generan determinados placeres y otros? Sí, eso es importante poder tenerlo en cuenta, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, le encanta cocinar y la cocina, esto es muy interesante, ¿no? Cocinar es un proceso cognitivo muy complejo, muy complejo, ¿no? Donde y sobre todo cuando uno cocina desde las horas, ay, me quedó esto y aquello y lo demás, es un proceso complejo porque tiene que, en una abstracción, pensar, bueno, ¿cómo sabe tal
verdura con tal otra, o qué produce si la hiervo, y eso implica cocinar, ¿no? Entonces, ahí hay un pensamiento complejo de muy alto nivel, ¿no? Entonces, me gusta cocinar, entonces claramente ahí hay toda una serie de cuestiones que van más allá de la cocina, ¿no? Me gusta crear, me gusta servir, me gusta atender al otro, me gusta disfrutar de los tiempos, ¿sí? Y eso va marcando también qué tipo de profesión podría llegar a tener. ¿Qué se me da bien o qué puedo aprender dentro del entorno? ¿Qué es lo que veo que me resulta más fácil? Me resulta más accesible, o cuando veo a alguien con esa profesión digo, che, a mí me gustaría hacerlo así, me encanta. O la verdad que cuando escucho un TikTok o veo un TikTok sobre tal tema, me gusta, me apasiona, o sigo determinados TikTokers sobre determinados temas. Bueno, ahí van marcando una tendencia, aún dentro de una misma carrera, ¿no? Recién veía, tenían carreras determinadas y uno dice, bueno, yo voy a ser nutricionista, perfecto, pero aún dentro de ser un técnico en nutrición o un programador, hay una variedad impresionante hoy en día de cómo se desarrolla esa profesión a futuro. ¿Sí? Entonces, están quienes trabajan, por ejemplo, en nutrición, están quienes trabajan en un consultorio, están quienes trabajan en un centro de salud, están quienes trabajan en una empresa, están quienes hacen educación para la salud, ¿sí? Y cada uno de esos, hay un montón de otras cosas más, ¿no? Yo no conozco mucho el mundo de la nutrición. Igual pasa con la programación, hay quienes programan de esta manera o están en este paso de la programación, hay quienes hacen las estructuras más duras, hay quienes están más cerca de lo que es la interfaz del usuario, ¿sí? Y eso implica, y todos son programadores, o todos son nutricionistas. Sin embargo, bueno, tiene que ver con esto, ¿qué se me da bien? ¿A mí qué me gusta? ¿En qué me siento cómoda? Aún dentro de mi profesión. ¿Qué necesito de mi entorno? Y también, ¿qué necesita el entorno de mí? ¿No? Yo para poder aprender esto, ¿qué necesito? Bueno, necesito ir y saber tal cosa. Y yo para poder estudiar esta materia, ¿qué necesito? Necesito estar tranquila, necesito poner la radio, bueno, no sé si la gente escucha radio todavía, necesito tener una hora de distracción, estudiar una X cantidad de tiempo y después poder distraerme, caminar, salir, necesito hacer actividad física, ¿sí? Todo eso es necesario que uno lo tenga en cuenta a la hora de estudiar. ¿Y qué formación puede abrirme camino en lo que a mí me gusta? Y acá es interesante, y no lo quiero dejar pasar, que las profesiones, no, sobre todo en este último tiempo, las profesiones no son cerradas. Hace unos años atrás, y los que somos más 40 lo sabemos, era estudiabas para tal cosa y te dedicabas exclusivamente a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a autorreferencia porque es lo que conozco. Nosotros estudiábamos ciencia de la educación y terminabas trabajando en un ministerio o en un instituto de formación docente. Ese era como el ABC. Y yo terminé trabajando, bueno, en universidades, pero trabajé también en empresas, en las áreas de formación de las empresas. Trabajé, bueno, en la actualidad estoy asesorando una escuela de investigación del crimen dentro de la fuerza policial. El otro día estuve trabajando sobre marketing educativo. O sea, las profesiones hoy se van mutando. Y lo importante es que de esas profesiones uno aprenda determinadas competencias que después las puedas trasladar a otro mundo. Y capaz que sí, comencé siendo esto, pero ahora todo lo que aprendí para ser nutricionista, me salió muy cordobés esa parte, o programador, o docente, o eh, animador digital, resulta de que ahora estoy trabajando en este otro lugar que pareciera que nada que ver, pero en realidad, si yo no tuviera todos estos conocimientos, no podría ser exitoso acá. Y eso es importante, ¿no? Entender de que uno va a mutar, eh,
con su propia profesión, ¿no? O sea que la profesión ya no nos define, nosotros definimos las profesiones hoy en día. ¿Sí? Si me paso el tiempo, por fin me van avisando, ¿sí? Y seguir estudiando la construcción de futuro. Esto parece como muy cliché. Cuando lo escribí dije, sí, suena muy cliché, muy de moda. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un deber para con uno mismo. Entender eso es fundamental. Entender que uno se está cumpliendo para con uno esta proyección de vida. Y es interesante esto, no tener todo resuelto, entender que empezamos a hoy transitar esta formación y transitar la formación me llevó a darme cuenta que esto no era lo que quería y que quería hacer otra cosa, está bien, ¿sí? O no sé qué voy a hacer cuando me gradúe y ya cuando te gradúes veremos qué pasa. Por ahora no hace falta tener todo resuelto, ¿sí? Lo que sí hace falta es saber qué me interesa, qué me hace sentir cómodo, cómo me gusta aprender, qué cosas del mundo me inquietan, ¿sí? Qué me interpela como persona, qué me gustaría hacer. Quiero ser rico y famoso. Perfecto, hay todo un objetivo de vida muy importante ahí. No, bueno, yo quiero servir a determinadas comunidades. Perfecto, o sea, no hay respuestas correctas o incorrectas para cuando uno se habla a sí mismo. Lo importante es ser sincero, ¿no? Pedir ayuda es importante y es una muy buena estrategia. Así como los docentes siempre decimos, traten de preguntar en el aula, después nadie pregunta, ¿no? Y después vienen los parciales y después la gente no preguntó y así no fue. Y bueno, los parciales también nos sirven a los docentes, o deberían servirnos, para decir, bueno, no, claramente este tema no quedó claro, o sí, quedó súper claro, pues pasemos a otra cosa. Pero cuando uno estudia a nivel superior, sí, pedir ayuda es importante. Si yo veo que a mí me cuesta organizarme, me cuesta concentrarme, bueno, una estrategia es poder quizás juntarme con otra persona para estudiar, para mate de por medio, hablar un poco de la vida y seguir estudiando, porque eso me hace sentir acompañada, porque me enfoca. ¿Sí? Esas son, cuando hablo de pedir ayuda, me estamos refiriendo a eso. De eso a también, bueno, necesito que me expliquen sobre tal cosa, que me profundicen esto otro. Y la ayuda puede ser a través de una persona o a través de un medio, ¿no? Hoy tenemos al alcance de muchos medios, eh, no solamente la inteligencia artificial, sino también tenemos videos, tenemos una serie de cápsulas con información que a lo mejor nos ayudan también a poder aprender más o mejor. Y eso también yo siempre digo que es importante que uno vaya armándose como su entorno personal digital, ¿no? De alguna manera poder tener un espacio, que sea en un drive, donde sea, donde, bueno, yo encontré tal persona o tales videos que hablan sobre este tema que me ayudan un montón para entender. Listo, voy poniendo los links en un solo lugar, lo voy sistematizando. O yo sigo en la cuenta de TikTok a determinadas personas que me van tirando tips sobre tales cosas. ¿Sí? O veo en Instagram las publicaciones de alguien que me va también, que tiene mucha experiencia en esto que yo quiero hacer y que de alguna manera va mostrando las estrategias que usó para llegar a donde está. ¿Sí? Todo eso hace a que uno pueda armar su profesión, ¿no? Y entender que vamos a tener dificultades, que algunas cosas no las vamos a entender del todo, que otras las vamos a madurar después. Nos egresamos y les puedo asegurar que nos egresamos. Y tiempo después, recién terminamos de entender todo lo que aprendimos o lo que nos dijeron durante la carrera, ¿no? Ahora me acuerdo por qué nos decían tal cosa. ¿Sí? Y hasta uno se sorprende y dice, mira, no sabía que sabía esto. Pero sí es cierto que seguir estudiando es forjarnos una proyección de vida propia, personal, ¿no? Es un camino que uno se va construyendo a sí mismo, ¿no? Y algunas herramientas más puntuales, estos serían como los condimentos, ¿no? Recién hablamos los ingredientes y estos serían como los condimentos. Cualquiera diría que me gusta cocinar. Lejos estoy de saber cocinar, pero no sé por qué utilice esa método.
planificar hacia atrás implica ver hacia atrás cómo fui construyendo mis estudios, que me fue bien, que me fue mal, porque lo dejé todo para el último momento, porque procrastino, o sea, estoy perdiendo el tiempo. Bueno, trataré a futuro de procrastinar menos. La realidad es que no podemos ir de un extremo al otro, o sea, si yo soy un procrastinador constante, no puedo decir, bueno, de ahora en más no voy a procrastinar más, porque eso es imposible. Lo que uno tiene que ponerse es metas más factibles. Decir, bueno, voy a procrastinar menos. Me voy a dedicar a estas horas y, por supuesto, el primer tiempo esas horas me va a costar un montón enfocarme. Pero lo cierto es eso, ir hacia atrás implica de qué temas tengo que estudiar, cuáles son los más prioritarios, cuánto tiempo tengo, qué es lo que más me cuesta, hasta dónde voy a llegar. No voy a llegar con todo, sí voy a llegar y me va a sobrar un tiempo para repasar. Esto no me quedó claro, lo vuelvo a ver, etcétera, etcétera, ¿sí? Son decisiones y estrategias que uno va tomando. Luego, leer activamente implica no leer todo de seguido, si bueno, no hago resumen, no, tratar de explicar con las propias palabras, para con uno, para con otro, con quien sea el perro, el gato, el novio, la novia, el esposo, no sé, no importa, tener siempre una víctima está bueno para ir contándole, no necesariamente cuando estudio, quizás cuando estamos paseando, vos sabés que leí sobre tal cosa, eso ayuda un montón. Tratar de ver cuáles son los conceptos centrales, tratar de determinar, bueno, esto que leí, ¿de qué se trató? No importa si no lo digo con precisión, pero puedo decir, ¿de qué se trató esto? O cuando terminen una clase, digo, piensen ustedes, ¿de qué se trató esta clase? Y no siempre van a tener un montón de contenido. A veces simplemente vimos esto y toda la clase nos enfocamos en eso. ¿Por qué? Porque en realidad ese saber conlleva una práctica o un proceso de análisis que implicó toda la clase. Pero poder saber que vimos una sola cosa es importante, ¿sí? Recordar sin mirar implica no aprenderse de memoria, sino esto, ¿no? Cerrar las cosas y decir, bueno, ¿de qué se trató esto? ¿De qué habla lo que leí? ¿O por qué hice esto que estoy haciendo? ¿No? Por ejemplo, si estoy programando, ¿por qué programo de esta manera y no de otra? ¿Sí? Apagando la compu. ¿Cómo programaría tal cosa? Y uno imaginar cómo lo haría. No estoy dando ejemplos medio salvajes, ¿no? O si hago una animación digital, y si alguien ve esta animación, ¿cómo se hace? ¿No? La voy, la miro y digo, de acuerdo a lo que yo sé, me parece que utilizarían tales cuestiones, tal estrategia. Sí, esto es la típica de la gente que hace audiovisual, ¿no? Este es un plano amplio, un primer plano, un plano medio. Todos aprendemos eso en algún momento de la vida. Resulta que todo eso es importante para que cuando nos hagan una animación nos genere a los espectadores determinadas sensaciones. Entonces se dice más con todas esas imágenes, esos procesos, que lo que el diálogo en ese momento está pasando, ¿no? Y siempre repasar, ¿sí? Repasar es fundamental, ¿sí? Y no implica mucho tiempo, es un poco. A veces sí nos podemos dedicar un tiempo a repasar y un poco sobre la marcha, como les decía recién. Termino la clase, mientras me voy en el colectivo, mientras voy caminando, mientras estoy esperando que me vengan a buscar, puedo decir, che, hoy qué vi, qué aprendí. 3 minutos, 5 minutos, no importa, ¿no? Y el cerebro va aprendiendo de esas estrategias. Es como lo usa ahora. ¿Vieron con alguno? Bueno, no sé si alguien tiene hermanos o tiene hijos o sobrinos, y los bebés cuando pasan de la leche a la comida, eh, es interesante porque odian la manzana rallada, todo el mundo odia la manzana rallada, la escupen, esto es un drama para las mujeres, para las mamás hacer que coman la manzana rallada, y después terminan tomando Coca-Cola, comiendo guiso de fideo. ¿Cómo pasamos de odiar la manzana rallada a todo esto? Porque el cerebro fue aprendiendo a procesar esos sabores. Bueno, en el estudio pasa lo mismo, uno tiene que enseñarle al cerebro a saborear como uno va aprendiendo, ¿sí? Y como cierre, me gustaba esto, ¿no? Entender de que el futuro se estudia no desde una mirada de la obligación pesada, ¿sí? Sino, vuelvo a reiterar, ¿no? Es decir, yo necesito estas herramientas que estoy estudiando para
no solamente tener una salida laboral, que es un montón, ¿sí? Sino tener un proyecto de vida. Que esa salida laboral que me permite tener autonomía, me permite tener, bueno, poder subsistir, me permite tener un viaje, me permite lo que sea, ¿sí? Adquirir cosas, me permite conocer gente diferente, ¿sí? Conocer otros mundos, de qué se habla en otros lados sobre este tema. Ese proceso de construir, de poder sorprenderse de lo otro. Por eso hablamos que el futuro se aprende y se estudia, porque como les decía, como no hay hoy carreras que nos definan, uno la va construyendo a esa carrera, ¿no? Entonces para eso hay que estudiar. Y estudiar no solamente es horas sentada con un libro, sino también lo que les decía hace un rato, ¿no? Poder seguir a personas que estén relacionadas a este tema, a través de sus redes sociales, a través de videos, poder ver qué está pasando en el mundo y qué relación tiene con esto que estoy estudiando, porque se van a dar cuenta que llega un momento donde todo tiene que ver con todo, porque el mundo, la vida es así, porque te rodea de seres humanos. Pero sobre todo, hay que animarse a errar, animarse a tener tolerancia a ciertos fracasos, ¿sí? Porque no todo nos va a salir de buenas a primera. Animarse a que quizás nos equivocamos en la elección primaria de una carrera y después nos dimos cuenta que es por otro lado, y genial que eso pase. Yo siempre lo celebro cuando pasan esas cosas, así como cuando uno dice la verdad que esto era lo que yo quería siempre hacer, perfecto, pero lo otro también, pero es animarse y entender que uno tiene que ir modificando y cambiando y seguir reaprendiendo todo el tiempo, porque este mundo va cambiando. Entonces, cada vez más las relaciones laborales y del mundo del trabajo nos van mostrando que todo se va como flexibilizando, ¿no? Y entonces hoy encontramos gente con profesiones determinadas que trabajan en lugares que ni nos imaginaríamos que podrían trabajar, ¿no? Digo, un kinesiólogo hace unos años atrás jamás se hubiera imaginado trabajar en una fábrica. ¿Y para qué trabaja el kinesiólogo en una fábrica? Nada más, nada menos que por la ergonometría, y es una de las profesiones mejor pagadas dentro de la kinesiología, ¿no? Alguien que esté experto en ergonometría es una de las profesiones mejor pagadas, ¿no? Entonces, uno va haciendo, por supuesto que le tiene que gustar esa rama de la kinesiología, ¿no? Pero, digo, el mundo va cambiando y también las percepciones sobre la construcción de lo que las profesiones o con lo que aprendimos en nuestras profesiones podemos hacer. Así que creo que ahí estamos. ¿Se deje compartir? ¿No? Sí, ahí está. Bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí es un aprender constante aún después de recibir, tal cual, ¿sí? A veces ese aprender puede ser formal o informal, ¿no? A mí no me da ninguna vergüenza en realidad decir de que yo me siento fascinada en un punto por la inteligencia artificial, pero por lo que puedo hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto, uno después, como buena ñoña, mira los sesgos y todo lo demás. Y lo que sé de inteligencia, aprendí a hacer páginas web, no sé, ahí los chicos de programación me van a matar, pero aprendí a hacer páginas web para HTML porque lo trabajamos en contenidos multimediales con inteligencia artificial. Entonces, la otra vuelta me preguntaron dónde podía hacer un curso de inteligencia artificial y mi respuesta fue, mira, la verdad que no sé, porque yo sigo a este y este y este en TikTok, y entonces cada tanto me tiro unos tips y yo me doy vuelta y capaz que estoy me acuerdo en el trabajo o estoy acá estudiando y leyendo algo y nada, necesito procrastinar, lo miro y digo, a ver, pum, 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 me fijo. A veces me sale, a veces no entendí nada de lo que era, pero y eso es seguir estudiando, es seguir aprendiendo. ¿Sí? Y a eso me refiero con que uno tiene que ser mucho más amoldable a todo esto, ¿no? Entonces, no hay lugares ni buenos ni malos. El conocimiento está ahí y uno tiene que saber cómo buscarlo, por eso les decía, mantengan su espacio virtual de aprendizaje, ¿no?
siguiendo a determinadas personas, no como gurúes, sino porque me va dando pistas sobre estos, ¿no? Por supuesto que yo por ahí, cuando veo que ya los contenidos están siendo medio flojos, termino de dejar de seguirlos y sigo a otra persona. Y así es en este momento nuestra realidad. Y no podemos negar que es una de las formas que tenemos de aprender. A algunas personas, no todas, no a todos les gusta esa forma, ¿no? Pero me parece que es importante poder entender esto, ¿no? ¿Qué es lo que me sirve para ir construyendo optimizando los tiempos que tengo para estudiar mejor? Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen dudas, consultas, aportes, me encantaría escucharlos también, ¿no? Bueno, gracias, Débora. Qué Yo tengo una buen. pregunta, perdón. Adelante, adelante. Débora, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes, un gusto. bueno, La pregunta puntual es, ¿cómo dejar de estudiar de memoria? Toda la vida he estudiado de memoria y ahora es una etapa que me parece que no es la más conveniente no, eh, y, y cuesta mucho. Cuesta mucho implementar otro sistema u otra herramienta que no sea esa. sí. Sí, porque además el sistema educativo está pensado o está chipeado para eso. Cuesta mucho el sistema educativo cambiar esa forma de aprender. Eh, la primera respuesta que te podría dar es depende de vos, pero eso no estaría sirviendo de mucho. Hay como determinados tips, ¿no? Esta cuestión de poder explicar lo que leíste. Si leíste algo, cerra el libro, ¿sí? Espérate un ratito y explícale a alguien de qué se trata. Entonces, si sos usuaria de redes sociales, hay un ejercicio muy interesante que es hacer 3 posteos de Twitter, que viste que Twitter tiene una determinada, bueno, ahora ya no se llama Twitter, se llama X, determinada cantidad de caracteres. Decir, bueno, en 3 posteos explícame lo que leíste. Contame, no explícame, contame lo que leíste. Contame con tus palabras lo que leíste. Ok. ¿Sí? Porque si vos no podés trasladar a tus palabras, tu forma de hablar, eso que leíste, es muy poco probable que después les puedas dar la precisión conceptual. Porque hay una comprensión macro primero. Uno lee y tiene como una idea, me hice la idea de, bueno, eso sí existe. Si uno tiene una idea de qué se trata, ¿sí? Y si vos ves que te estás sentando con una mala disposición, porque no todo el mundo, no siempre tenemos ganas de estudiar, entonces por ahí es preferible no forzar el tiempo. ¿Sí? Es decir, poco pero bueno, a mucho, pero que después llegue el día del parcial y no te acuerdas de nada. Pero contar es una muy buena estrategia. ¿Sí? No explicar, no recitar, no contar. Contar como cuando estás contándole el chisme a tu amiga con el mate. Bueno, de la misma manera, conta eso que leíste. Hasta donde llegues. ¿Sí? Bueno, Porque no estás rindiendo un examen. Porque ese proceso cognitivo te ayuda a afianzar más y que tu cerebro empiece a relacionar eso que leíste con tu vida cotidiana. Entonces, la próxima vez que lo leas, ya no va a ser de memoria. ok. Ese es un tip. Muchas gracias. Después podríamos Muchas probar gracias. muchos más, ¿no? Pero por ahora vayamos con ese. Voy a probar. Muchas gracias. Yo hago eso, explico a la gente lo que estoy estudiando, Leandro. Sí, genial. Sí. Yo siempre digo algo, tengan una víctima. ¿Sí? Una víctima es la persona a la que le voy a contar, le voy a decir, le voy a explicar y tengo que rendir y le voy a traer. Entonces, puede ser una persona o puede ser una mascota, ¿no? ¿Sí? Es indistinto. Pero tener otro ser, parece muy filosófico, pero es real. Tener otro ser al cual uno le tenga que oralmente explicar algo o contarle algo ayuda un montón. Porque eh, voy a aburrir un poco con esto, perdón. El cerebro, cuando estamos estudiando en silencio, hace procesos abstractos, ¿no? La forma que tenemos o que tiene el cerebro de que eso que es abstracto se convierta en algo
más tangible, más real, es a través de expresarlo en voz alta oralmente, porque la oralidad en nuestro mundo occidental es lo que nos da mayor seguridad como persona. Voy a poner un ejemplo, a mí me gustan todos ejemplos locos. Una cosa es cuando uno siente y piensa, che, me gusta ese chico, pero no lo dice, y otra cosa es cuando dice, me gusta fulano. Y nadie me va a decir que cuando dijo eso fue al muere, porque claramente el cerebro hizo tangible aquello que parecía que no era tan real, ¿sí? Bueno, eso pasa cuando estudiamos también, ¿sí? Entonces, por eso la oralidad es importante, usenla la oralidad. No, no para que sean grandes oradores, simplemente para escucharse, porque eso ayuda al cerebro a afianzar lo que uno va leyendo, ¿sí? Eso es interesante. ¿Cómo hacer con el tema de oral? Sea exposición, me cuesta un montón. Bueno, ahí tiene que ver dos cuestiones, ¿no? Acá, si no, bueno, nosotros tenemos que dar un curso de oratoria, chicos, que es muy interesante, pero primero hay miedos que están dados por, primero hay que leer mucho. Ya sé que a los que no les gusta leer, lo que estoy diciendo es una tortura, pero si uno quiere tener un vocabulario amplio, tiene que leer. Y leer no significa leer solamente lo que estudia, sino leer todo, ¿no? Leer la revista del barrio, leer, no sé, los posteos de Instagram, porque uno los posteos más largos y después uno va leyendo posteos hasta acá y después se aburre, sí, pero no, un ejercicio es leer. Cuanto más lee uno, más riqueza de vocabulario tiene, ¿no? Entonces, eso también, a tener mucha riqueza de vocabulario, ayuda a que uno pueda estar más firme a la hora de la oralidad. Lo segundo es creer en uno mismo, parece una autoayuda, pero muchas veces el problema de la oralidad en los exámenes tiene más que ver con el miedo a que me equivoque, porque no lo sé del todo, a que no puedo saber expresarme, ¿sí? Y es ese temor el que hace que tartamudeemos, nos olvidemos, nos quedemos, como decimos, en blanco. Entonces, empezar a decir, bueno, ser sincero con uno en los estudios, decir, bueno, yo sé hasta acá y hasta acá no lo sé, no llegué, no pude, no me dio los tiempos, la verdad que me colgué con la serie y debía haber estudiado más, pero no llegué, a decir, bueno, yo leí todo, y llego y no sé nada. Entonces, si uno ve que no llega con los tiempos, por eso la planificación es importante, si uno ve que no llega con los tiempos, bueno, decir hasta dónde va a llegar, ser honesto con uno y decir, bueno, yo llego hasta acá, pero hasta acá voy a llegar bien, ¿sí? Y en el momento de la oralidad, ser sincero con el otro, con el docente. No hay mejor cosa para un docente que alguien nos diga, no, mire, profe, eso no lo sé, no lo puedo estudiar bien, no, digo, por ahí uno se puede llegar a malhumorar. No, es muy difícil que un docente se malhumore. Les puedo asegurar que lo peor que nos pasa a los docentes es cuando alguien está remándola y uno sabe que no lo sabe, ¿sí? Y el otro se empeña en seguir remándola. Entonces uno tiene que, porque se siente mal, se siente en situación de, bueno, la voy a ayudar y uno va tirando como sogas, pero claro, si no hay un afianzamiento de saber, el otro por más soga que tiremos, no sabe cuál agarra. Entonces, en esos momentos también ser honesto, ¿no? Decir, bueno, esto sí lo sé, esto no lo sé. No pasa nada, no se acaba el mundo, no, capaz que tengamos que recursar la materia, sí, pero eso no es el fin del mundo, ¿sí? Cuando uno mira más allá y dice hay un proyecto de vida, y bueno, eh, no pasa nada. Pero, y practicar, esto que le decía recién a Andrea, también es importante, contarle a los otros lo que uno va aprendiendo, ¿sí? Contar. Eso también ayuda mucho con la oralidad. Pero igual habría que hacer un taller de oralidad, ¿no? Ahí la gente que hace comunicación en la oralidad tiene más tips que yo, en ese sentido. Bueno, por acá no hay ninguna otra consulta, no sé por allá. Por acá yo no leo, Débora, pero no sé si hay alguien que como Andrea quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta, eh, y aprovechar este espacio con Débora.
Nada, ¿no? Qué importancia el autoconocimiento al fin y al cabo, Débora, ¿no? Sí. Y les va a Eh, ayudar un montón después en la vida laboral. Ayuda eh, muchísimo. que por ahí uno cree que eso, no, no sé, como que es algo para solamente para los muy adultos. No, Pero uno descubre escuchándote que es clave, ya desde el secundario es clave, pero más aún cuando uno empieza con esta autonomía que marcabas al principio. exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es fundamental que se vayan descubriendo, que se vayan mirando, que nada. Y sean conscientes de lo que más disfrutan, ¿no? Yo siempre dije, a mí me gusta el cine porque a mí me gusta aprender audiovisualmente. Voy a poner un documental de 3 horas y yo voy a aprender mucho más que leer 5 horas. O sea, para mí es mucho más placentero, aunque me maten, ver las películas de Harry Potter que leer los libros. Eh, pero bueno, tiene que ver con que yo disfruto más de este tipo de narrativas que otras. Entonces, por eso es importante. ¿Qué consejos daría para lidiar con la autoexigencia en los estudios? Ay, qué problema ese. Primero, ¿la autoexigencia es tuya o es de otro? ¿Sí? Si es de otro, entender que el estudio es tu proyecto de vida. ¿Sí? Eh, y empezar a lidiar con la resiliencia del error. Es decir, bueno, nadie espera que sepas todo. Porque además nadie sabe todo. Ni siquiera ese profesor que pareciera que supiera un montón, sabe un montón como nosotros creemos. ¿Sí? Siempre tenemos algo para aprender y siempre vamos a tener algo en lo que fallar. Eh, y entender que estás en un proceso de formación, ¿sí? Y que es el momento para que te equivoques, quizás te ayude a bajar la autoexigencia, siempre y cuando la autoexigencia sea tuya. Si es de otros, bueno, acá se está grabando, perdón que lo diga, que el otro haga terapia, ¿sí? Porque esto es tu proyecto de vida, vos lo vas a ir llevando como a vos te salga, como te di, mejor te parezca. eh, pero ahora, si la autoexigencia es tuya, sí, ahí empezá a ponerte en posición de, o sea, nadie espera que vos seas, uno de los defectos más grandes del sistema educativo es esto de el niño 10. No existe. No existe porque es simplemente una abstracción del sistema educativo para obtener una meta donde medir a alguien, pero no hay una forma de medir el saber de alguien. Eh, Buscamos formas los educadores, pero que vos tengas un 7 no significa que tu saber sea de un 7. Capaz que hay todo un proceso cognitivo que como yo no te pregunte o no te brinde las herramientas para que vos puedas mostrármelo, no lo pudiste mostrar. Pero eso no significa que no sepas. Entonces, bueno, ir ahí tranquila, eh, dándose el tiempo para errar, por sobre todas las cosas. Entré un poco tarde para completar la asistencia. Ah, bueno, y después Sí, inicio. seguro. ¿Qué opinas de la metodología de aprendizaje con el método Silva? No conozco mucho el método Silva. Es todo un tema, los métodos de aprendizaje guruses. Algunos funcionan para algunas personas y otros no funcionan. No son estándar, por más que se los vendan. Vuelvo a reiterar, las personas aprendemos todas diferentes, de diferente manera. Los procesos cognitivos que tenemos son diferentes, entonces no existiría una receta única. Que eso no significa que no sirva. No les sirve a todas las personas, solamente a las que sienten que pueden aprender de esa manera. Es todo lo que puedo decir sobre los métodos de aprendizaje. No estoy ni a favor ni en contra, simplemente para una serie cantidad de gente le va a servir, le va a ser muy útil y va a ser súper bien. Pero hay otra cantidad de gente a la que no le va a servir para nada. Bueno. Bueno, estamos en un horario Sí, lindo, ¿sí? Agradecerles a cada uno de los que participaron, porque se han quedado todos hasta el final, así que muchísimas gracias. También eso habla, Débora, de tu charla, de este espacio.
Nada, es así, es con Débora para quedarse horas, ¿no? Escuchándola y también, Débora, agradecerte por ponernos también ¿cómo decirte? Esa calma, ¿no? Necesaria para confiar en aprender, que a veces viste, también nos hace falta sentirnos con confianza para iniciar procesos de aprendizaje. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Walter. Sí, gracias al municipio de Malvinas Argentinas por este espacio, por confiar a la Cámara Argentina, a la Universidad Siglo XXI y en especial, Débora, a tu persona. Muchas gracias por este espacio y por tus generosos conceptos. Te dejo el cierre. ¿A mí me deja el cierre? Claro, Bueno, no, en realidad, gracias a ustedes por el tiempo. Soy una de las cosas que aprendí después de la pandemia, es que el tiempo vale un montón y que ustedes dediquen un tiempo para compartirlo conmigo en este momento es mucho. Y entiendan también eso, que su tiempo vale y cuando lo compartimos es uno de los regalos más maravillosos que nos podemos dar entre los seres humanos. Así que muchas gracias por regalarme este pedacito de tiempo. Bueno, espero que no sea el último. Así que, Guille, cualquier cosa, mantenerme al tanto ahí, invítame cuando quieras. Y bueno, cualquier duda que tengan, si quieren, no sé cómo serían los medios de comunicación, pero Guille, yo estoy ahí a tu servicio para lo que vos necesites o cualquier persona quiera saber un poquito más. Así muchas que muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Débora. Gracias a cada uno. Hasta el próximo encuentro en Malvinas Tech. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.